www.radionacional.ar. Qué lindo estar acá de nuevo. ¿Cómo andan, queridos amigos? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué dice, amigo Jorge? ¿Qué tal, final? ¿Cómo Hola, andan? Santiago, ¿cómo va? ¿Todo bien? Qué bueno verlo, qué bueno verlo. Igualmente, igualmente. Sí, claro que sí. Bueno, Ahí estaba este bar maravilloso. qué Este hermoso. bar, Los bares se extrañan tanto, ¿no? Realmente, ¿no? sí. Pero Nosotros tenemos la fortuna de creer que estamos en uno. Eso es hermosísimo. La fe es todo, muchachos. Así es, así es. Así, Bueno, sí. escúchenme una cosa. Les voy a servir un whisky. ¿Qué les parece? Por favor, ¿Eh? por favor. Ideal. Con dos de pulitos. hielo, la doctrina Dos Coco de Basile. hielo, según la clásica. Exactamente. Así es. Y acá yo está. mientras tanto les voy recordando algo. Jorge Fernández Díaz, vos dijiste leyendo hoy a Sanata, según pude saber, que en el mundo se está pensando en cómo reabrir las escuelas. Vos sabés que no solo es así, sino que ya se han reabierto. Después, seguramente, de una ponderación muy detenida entre uno y otro riesgo, el seguir recluidos o el de empezar a salir, y con todos los recaudos del caso, quería contarles que en Europa ya son muchísimos los países que han optado por reanudar las clases presenciales. Por ejemplo, Francia, Grecia, Bosnia, Bélgica, España y Gran Bretaña. Están entre las naciones que han devuelto a los chicos y a sus maestros la posibilidad de volver a la escuela, es decir, de enseñar y aprender conviviendo presencialmente. Creo que esto es interesante tenerlo en cuenta, porque el riesgo que se evaluó paralelamente al de las conveniencias posibles de la reclusión es que los efectos devastadores que estaba teniendo en los chicos, la educación emocionalmente. Claro, pero no solo, me parece que no solo es una cuestión de digamos, de respeto y de daño psicológico o psíquico, ¿no? Con los chicos, sino que la educación es algo central para países importantes. Sí, claro. Central. Acá dice, bueno, arreglamos con los colegios, el año que viene hacemos dos años en uno, le damos a los chicos no sé qué, lo atamos con alambre. Finalmente, también se ve en esta decisión la importancia, o sea, volver a trabajar y volver a estudiar es algo absolutamente central para los países de... Bueno, porque en esos países, Jorge, lo que se hace, como ya lo hemos hablado alguna vez, es analizar la pandemia no como un problema exclusivamente sanitario, sino con otras aristas fundamentales que, entonces vos lo que tratás es de disminuir el daño. Y uno de esos daños fundamentales es privar si lo tenés que hacer circunstancialmente lo haces, pero rápidamente tenés que ver cómo disminuís el daño que significa privar a los alumnos de todos los niveles de la educación. Porque eso son cosas que no tienen recuperación. No es una cuestión burocrática o protocolar. Te escuchamos. Sí, te escuchamos, Santiago, perdóname. Sí. Hola. Sí, te escuchamos perfectamente, Santiago. Ahora sí. ¿Sí? Hola. Bueno, sí, te escuchamos, Santiago. Nosotros te escuchamos, Santiago, Sí. Bueno, se ve que hay un problema, en línea. Bueno, no, decía esto, Jorge, un poco adelantándonos hasta que Santiago entre, que me parece fundamental que en esos países vos haces una evaluación completa de los problemas que tenés. Acá, justamente, una de las características que tuvieron las medidas es que o te volcás a lo sanitario y dejás todo lo demás, y después vemos cómo chapuceamos, cómo hacemos para volver a la normalidad, o tenés que tomarlo como una cuestión fundamental. Estaba pensando, Santiago, que lo mismo han hecho
esos países en materia institucional. A nadie se en otros órdenes también, con mucha razón. Fíjate vos que recientemente el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, hace un par de días dijo que es muy riesgoso desde el punto de vista sanitario la vuelta a clases presenciales en las escuelas del país, y que no cabe duda de que ese riesgo existe, que es grande, por mayores que sean las precauciones sanitarias que se tomen al respecto. Esto es innegable. Lo que no está explicitado aquí es ese otro ámbito de los riesgos de los que yo les hablaba recién, y que tienen que ver con el hecho de que los chicos, fuera del espacio convivencial que la escuela les propone con sus maestros y sus amigos, se desconocen a sí mismos. Se desconocen a sí mismos. El 63% de los hogares argentinos tienen conexión a Internet, pero hay un 37% que no lo tiene. Entonces, no porque no sea cierto que los efectos que está generando el coronavirus requieran recaudos, podemos desconocer qué otro tipo de conflicto estamos generando con una concepción errónea, como bien lo planteaba Jorge al comienzo del programa, al no entender que un país paralizado no se cura. Un país paralizado no se cura. Aquí en la Argentina, voces cercanas o provenientes del Ministerio Nacional de Educación habrían hecho circular una tercera hipótesis, tercera digo respecto al coronavirus, del aislamiento, de ir a la escuela, que es realmente sorprendente, la de que ante el escenario tan empobrecido que el COVID-19 sembró, también en educación, se estaría evaluando la posibilidad de que este año nadie repita de grado y todos sean promovidos sin ningún tipo de evaluación. Claro. Es una indemnización, ¿no? Una especie de populismo educativo. Exactamente. Somos indemnizados, vamos a ser indemnizados. La noticia evidentemente despertó reacciones muy contrarias. Por ejemplo, una muy interesante fue la del ministro de Educación de la provincia de Córdoba, enteramente opuesta a esta presunción de poder dar de alta a todos sin necesidad de que nadie dé prueba de idoneidad o de formación o de capacitación. El ministro cordobés, que se llama Grajovac, afirmó sin dejar lugar a dudas que en todos los casos se tomarían exámenes en la provincia, atendiendo siempre a los recursos que cada rincón de la provincia tenga, pero que sin evaluación no hay identidad para el alumno. Es decir, él estima que es totalmente improcedente que se pueda pasar de grado sin evaluar hasta dónde los alumnos contaban en cada caso con los recursos que les fueron provistos, más o menos, por sus maestros en cada rincón de la provincia. Y esto me parece de un realismo extraordinario, porque tiene que ver con la posibilidad de saber quiénes somos y qué nos pasa, que es justamente lo que hoy está en tela de juicio. No sabemos qué nos pasa porque la información opera con triunfalismo y no con realismo. Yo creo que, no sé, ustedes cómo lo ven, pero a mí me parece que es muy atinada la decisión del ministro cordobés. Provenga de donde provenga, ¿no? La idea de que se recompense a los alumnos primarios con un pase libre de grado a modo de indemnización por los trastornos ocasionados por la pandemia, me parece que es demagógica. Es demagógica, por eso lo decía en broma, lo del populismo educativo, pero además es engañoso. Es decir, vamos a resolver, probablemente haya padres que estén preocupados por esta cuestión, porque hay una concepción del escalonamiento educativo, de pasar de grado, esa cosa que, bueno, está instalada de alguna manera, que lo importante es que el chico avance. No que aprenda, sino que avance. Claro. Como dice Jaime Echeverri, ¿no? Como dice Jaime Echeverri. Me parece que es una oportunidad, Santiago, Jorge, para discutir para qué queremos la escuela. O sea, si la queremos para que nos dé un certificado al final del ciclo, un papelito que diga aprobó el grado tal y sigue su camino,
o si la queremos, la concebimos como una cuestión vital para el desarrollo de los chicos, de los adolescentes y de los adultos, ¿no? Con todo respeto al hipismo, eso de carrera Claro. es peligroso, es lo que dice Jorge Fernández Díaz. Necesitamos recuperar el tiempo y necesitamos recuperar la educación perdida con seriedad y no creyendo y haciendo que es posible dejar atrás lo que no se hizo nunca. Claro, claro. Pero Lo que no se hizo nunca. hoy me contaba, yo tengo en mi familia tengo una experta en el tema, Jorge también, y digamos, lo que se está diciendo por abajo es, mira, seamos suaves, no pidamos nada este año, y el año que viene van a ser dos años en uno. Va a ser un año donde más o menos este es un poco a la Argentina. Yo no digo a la Argentina porque me gusta mucho la palabra Argentina, ¿no? Y Argentina. Sí. A lo argento, ¿viste? Lo arreglamos, ¿viste? Papá, quédate tranquilo, ¿viste? Le damos un certificado a los pibes y lo pasamos al año que viene. El año que viene vemos, ¿viste? Le damos no sé qué. ¿Te acordás, Jorge, Ah, de la expresión en los pelota. Así años es la Argentina, perdóname, Santiago, así sí. es la Argentina de todo, ¿eh? Bueno, Así pero se arregla todo. precisamente Te Sí. quería decir que en los años de la dictadura militar se decía DM2. ¿Se acuerdan del DM2? Y sí, es el DM2, Sí, claro. 2 años en uno. Pero Eso es. Pero justamente, digamos, si lo que necesitamos es recuperar el tiempo y la educación perdida, también es verdad, me parece que es fundamental entenderlo, hacerle lugar a los chicos para que en el proceso de recuperación de este tiempo perdido puedan hablar de lo que les pasó. Claro. Puedan hablar de lo que... Educar es también... Y te digo... poder- Sí. No, y también me parece, Santiago, que es una gran oportunidad para hacer algo que en la dinámica decadente que muchas veces tienen todas las instituciones nuestras, incluida la educación, es una gran oportunidad para convocar a los padres y tenerlos Eso es. conscientes de lo que significa no estar, de lo que significa estar privados hoy de la concurrencia a clase. Si vos me preguntás a mí, yo diría qué bueno que sería que me pregunten, si yo fuera padre de un chico en edad escolar, que me vayan preguntando, bueno, ¿cómo ve usted a la educación? ¿Cómo piensa que habría que retomar las cosas? Me parece que para eso sí tenemos tiempo, y bueno, los que tienen la ventaja de estar conectados, porque como vos lo dijiste, no son todos, pueden aportar mucho, porque ahora una de las cosas que se ha sumado es que la educación se metió más en la casa, por lo menos de los sectores medios, ¿no? Yo sé que hay sectores que están muchísimo más complicados, pero se ha metido más en la casa por obligación, ¿no? Es decir, lo que antes era Pero dejo al chico en la escuela, pero hoy fíjate, Jorge, lo que tenés en tu casa. Sí, no, que lo que cala hondo de toda esta conversación, para mí, es una vieja idea que siempre dice Guillermo Jaime Echeverri, le mandamos un abrazo, un gran amigo, que es que digamos, a la familia promedio argentina, por más que diga la educación, lo que le importa es que pase de grado. Que pasen de grado y se reciban y el papel. Al final es el papelito. Primero, esta es la crítica que Guillermo hace a la sociedad argentina. Bueno, justamente, ¿no? Guillermo en La tragedia educativa, que es un clásico desoído, porque es un clásico desoído, es un libro que habría que distribuir en forma gratuita desde el Ministerio de Educación. En ese libro él plantea algo esencial. Si un maestro es el que enseña a aprender, nosotros después de esta crisis y en medio de ella incluso, debemos reaprender a convivir, es decir, a recuperar la capacidad de interdependencia entre nosotros, porque el aislamiento nos ha llevado a un concepto ficticio de la convivencia. claro. Que la tecnología tenga una función compensatoria no significa de ninguna manera que pueda sustituir lo real. Y la demora
en recuperar el protagonismo de los cuerpos en el plano de la educación infantil está afectando la identidad de los chicos con argumentos que son altamente discutibles porque solo contemplan una idea del riesgo, sin advertir que los seres humanos tienen vida psíquica y que si la vida psíquica se altera, la patología que se adueña de las personas se suma a los dramas del subdesarrollo argentino. Claro. Vos sabés que me estaba acordando de una anécdota con Jaime Echeverri que me marcó mucho en mi carrera periodística. Ajá. Una vez en los años 80, fines de los 80, le fui a hacer una entrevista, yo no lo conocía, Ajá. y entonces era un momento que eran los 90, en realidad, a principios de los 90, los profesionales, bueno, hasta había mucha desocupación entre los profesionales con aquel cambio brutal de los 90, ¿no? Y entonces yo le dije, doctor, pero hay muchos médicos que están trabajando como taxistas. Y la respuesta de Jaime Echeverri dijo, sí, gracias a Dios trabajan como taxistas y no como médicos. Claro, lo que estaba diciendo es la facultad falló y hay muchos médicos que son Claro, muy malos, y eso lo podría decir cualquier oficio, ¿no? Por supuesto. Claro, y la contracara de esto, Yo traigo a colación del tema del papelito, ¿no? La contracara de esto es aquellos que, formándose espléndidamente, terminan por irse del país. Claro. Es decir, aquí estamos los que podemos sobrevivir, junto a los que tienen una enorme dignidad científica, como también se ha demostrado en muchos momentos de la historia argentina, pero lo cierto es que el conocimiento no forma parte de las políticas de Estado. Esto creo yo que es muy importante advertirlo, porque si el progreso es la capacidad, ante todo, de advertir dónde están las falencias que presenta una nación como para poder desarrollarse adecuadamente, creo yo que en el orden de la ciencia nosotros hemos pasado de la exaltación de nuestros premios Nobel, que son merecidamente reconocidos, a la idea de que la ciencia es subsidiaria de la política, como lo planteábamos el jueves pasado, y que eso es muy peligroso, porque el problema del conocimiento queda supeditado al problema del poder. Y me pregunto si hoy en la educación primaria no estará pasando, salvadas las distancias, claro está, con la universidad, algo similar, como para que lo que un maestro pueda darle a un chico, que es la posibilidad de reencontrarse con sí mismo a través de la convivencia con sus compañeros y con el maestro, vuelva a ocupar ese lugar fundamental que se llama en el lenguaje demagógico antigrieta. Mira, el tema de a ver, 2 o 3 temas. El tema de la escolaridad, del problema de la escolaridad es el tema candente en la Argentina, Sí. más allá de los temas públicos, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, es evidente que en la Argentina no existe una preocupación por la educación al nivel que existe en Francia, que existe en España, que existe en Italia, que existe en otros países, en Alemania, que existe en Estados Unidos, donde que los chicos vuelvan al colegio fue una de las preocupaciones centrales. Así es. Fue una discusión central, así como fue de central la macroeconomía para que no se destruyera todo, bueno, fue de discusión además multidisciplinaria en esos gobiernos. Bueno, acá la escuela se habla mucho, pero no se la apoya, esa es la verdad, es mucho por la galería. La educación primaria, Jorge y Sigal, la educación primaria es la instancia decisiva de la educación. Es la decisiva, ¿por qué? Porque es el pasaje que realiza un individuo mediante la capacitación que sus maestros tienen para orientarlo, del encierro, del aislamiento en una identidad que solo le es otorgada necesariamente por su familia,
a la idea de lo social, a la idea del diálogo, a la idea del debate, a la idea de que aprender es convivir. Allí están las bases de todo lo que después se podrá hacer en el secundario y en la universidad. La escuela primaria tiene que cambiar de nombre, tiene que llamarse escuela primordial, no primaria. Curioso en este país, ¿no? Que hizo tanto por la educación primaria común, que tuvo la ley 1420 como un antecedente que se estudia en el mundo entero de la escuela, digamos, de la educación común, de la educación igualitaria, que tuvo a Sarmiento, ¿no? Como impulsor y como visionario de la importancia que tenía para el futuro del país, para el presente y para el futuro del país, la educación de sus hijos, que estos temas hayan pasado a ser residuales en la agenda de las políticas públicas, ¿no? Bueno, Sarmiento ahora lo escupen, ¿no? Eso Claro, es sí, bien, lo es sintomático, digamos, ¿no? Lo escupen porque es un, ¿viste? Claro, habría es entonces de los malos, preguntarse digamos. si están escupiendo el concepto del maestro. El maestro, que es el que no enseña un saber constituido, sino que, como le decía, yo creo, es el que enseña a aprender, a discutir, a preguntar, y es peligroso preguntar. En una Por lo sociedad tanto, que quiere encerrarse a en un pensar, saber ¿no, suficiente, y por lo tanto te induce a pensar, ¿no? esa actividad infrecuente. Sí. Me parece que vamos llegando al núcleo, y el núcleo es que la Argentina abandonó hace años la educación como política de Estado, Sí. y que esa política de Estado es absolutamente central en los países que se desarrollaron. Así es. Entonces, digo, en algún caso se le entregó incluso a la CETERA la política de la escuela pública, ¿no? Entregarle a la CETERA eso ha sido criminal. Es decir, ahí es justamente, es el Estado ausente, precisamente, ¿no? Se lo entrega a un gremio, no se lo entrega a los pedagogos, a los verdaderos que saben, a directores de escuela, a los que saben de verdad, a los que estudian de verdad las políticas públicas. Se entregan al gremio. Regalarle al gremio es sacarse de encima un asunto fundamental, que por suerte en otras escuelas que no son completamente estatales y que son decididamente privadas, eso no ocurre. Por eso, uno de los grandes signos de este tiempo fue que durante el kirchnerismo, la vez pasada de la llamada década ganada, nunca hubo tanta migración en otro periodo de la escuela pública a la privada. Claro. Eso es una derrota terrible de la CETERA, es una derrota terrible del peronismo que dice, bueno, pero vamos por la escuela pública. No es cierto. O sea, a la hora de la verdad, cuando vos ves las cifras, bueno, la migración esa es la migración que revela la derrota de esa política. Una política falsa, hipócrita. Claro. Bueno, podemos seguir hablando de esto en unos minutos más, pero lo cierto es que si la educación ha pasado a estar en manos de un gremio, es porque el concepto del maestro ha dejado de significar primordialmente el que invita a aprender para transformarse en la expresión de una demanda unilateral de intereses sectoriales y no de capacitación de personas. Entonces, desaparecen las personas cuando la educación pública no puede jugar el papel que el Estado debiera atribuirle. Y entonces en la educación privada buscamos reconstruir o poner a salvo de esa emigración brutal del conocimiento desde el Estado, que tiene que tener la responsabilidad de generarlo, hacia lo privado, de manera verdaderamente anómala, porque no debe dejar de existir la educación privada, pero al mismo tiempo, si el Estado no tiene un proyecto educativo, es porque el Estado no tiene un proyecto cívico. Está muy bien eso, está muy bien. Interesante.
Muy bien. Bueno, pero ahora no vamos a hablar de escuela, ¿eh? Les voy a servir segunda ronda de whisky. Ustedes se lo merecen verdaderamente. Pero ahora vamos a hablar de política. Y te voy a decir algo a vos, te lo digo a vos, Santiago. Sí. Hoy viene un cantante acá, a este café, Ah, que es un gran imitador de cantantes ingleses, norteamericanos. Te va a sorprender realmente, ¿eh? pero qué maravilla. Sí, así es. Qué bueno. Eso qué es bueno. gran sorpresa. Les sirvo la segunda ronda y Por volvemos. favor. Y esperamos. Actuar. Pensándolo bien. El programa de Jorge Fernández Díaz. Por Mitre. Bueno, amigos, ya les serví y quiero anticipar que me dijo la Negri Verón que hoy paga usted Kovadlov, ¿eh? Sí, ella lleva la cuenta de las deudas, Muy Así bien. es, ¿no? exactamente. La van a llamar del FMI prontito. Exactamente. Lleva un poquito más. Así que Tiene bueno. razón, hoy pagué. Un día la voy a llamar acá para que venga con nosotros a tomar un... Pero Claro. Bueno, muy bien. Este, ¿Qué Yo quería quería decirme, Jorge? Sí. agregar a esto que estábamos hablando, que estos días a mí me sorprende, me inquieta, porque sobre todo por lo que significa como andanada, que es esta especie de lo que yo llamaría política del resentimiento, que se empieza a instalar desde el poder. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a aquella cuestión de que la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la educación. La ciudad de Buenos Aires, la Cava, es la ciudad opulenta, como dijo el presidente. Alguna vez la vicepresidenta había dicho, es el lugar donde hasta los helechos tienen agua y luz. Bueno, sumado al de los chetos, ayer el presidente volvió a hablar, por supuesto que en un contexto dramático, pero no se privó de hablar de aquellos que salen otra vez se habló de los que salen a correr. Y también se ha instalado la idea de que hay una parte de la sociedad que sería partidaria de la muerte. ¿Por qué yo lo traigo? ¿Eso sugirió el presidente de la República ayer? Perdóname. ¿Eso sugirió el presidente? ¿Eso sugirió el presidente ayer? No, eso ha estado en diversos mensajes de propagandistas del oficiales, oficialismo. sobre todo Sí. cuando muchos se oponen. Vos no podés discutir la cuarentena, vos no podés discutir las formas de la cuarentena, vos no podés objetar las medidas que propone el Ejecutivo, aún en el supuesto que tengan razón, porque si no estás propiciando la muerte. Pero yo en realidad lo que quería decirles, que me parece impresionante, que es que se esté sembrando diariamente esto que en el mundo ya se estudia, que es la política del resentimiento. Es decir, ¿qué es la política del resentimiento? Mirá, si el problema que vos tenés te lo causan los otros. ¿Quiénes son los otros? Bueno, en este caso los que viven en una ciudad que tiene cloacas, o que tiene educación, o que puede entregar las computadoras. Valga la pena aclarar que el jefe de gobierno dijo que esos chicos, esos que quería incorporar a las clases presenciales, recibieron las computadoras. Lo que pasa es que viven en un grado de marginalidad tal que no alcanza, hay que irlos a buscar porque no se conectan. Entonces hay que irlos a buscar y esa era la idea que tenía Rodríguez Larreta. Pero más allá de esto, a lo que yo voy es que se empieza a instalar algo que se está instalando también en otros países del mundo. Así surgió Trump, con esta idea de que el que tiene se lo saca a otro. Y si yo no lo tengo, es porque me lo sacó otro. Esto también se puede trasladar a estas polémicas que hay con el tema de las tomas de tierra, donde se instiga a la gente a violar la ley, porque en esto hay organizaciones que se encargan de esto. Y esto tiene que ver con una concepción que es, en mi opinión, nefasta, que es la concepción no del progreso,
que es lo que uno debería tratar de instalar en la sociedad y sobre todo en los sectores más postergados, decirles cómo los vamos a ayudar a que se incorporen a la cadena productiva, a que se incorporen a los distintos beneficios que tiene que otorgarle una sociedad a todos los ciudadanos de su país, sino que lo que los estamos instigando es a una especie de rivalidad con aquellos que tienen. ¿Y esto qué genera? Primero genera una gran dependencia del poder. Por eso los caudillos populistas lo fomentan. Genera una cuestión de masas, masas insatisfechas que buscan caminos que no son caminos a la larga que los liberan, sino que al contrario, los hacen más dependientes. El tipo, la persona que hoy tiene que ir a arrebatar un pedazo de tierra ilegal cometiendo un delito, es una persona que lejos de ser más independiente, pasa a ser muchísimo más dependiente. Eso es. Para no decir, amigos, que está promovido en general por políticos millonarios o por políticos que son magnates y que normalmente viven en la ciudad que desprecian y en los barrios que más representan la opulencia de la sociedad. Yo creo que acabas de hacer un retrato espléndido de lo que es el Estado populista. Es decir, es un Estado que tiende a generar formas de dependencia asociadas al resentimiento, como bien decís, que consisten en vincular la posibilidad de paliar el hambre sin generar desarrollo. Es decir, sin alentar el estímulo al progreso, al esfuerzo, porque fundamentalmente se aspira a que el Estado disuelva las aspiraciones personales de desarrollo en la mera duración de aquel que no tiene. Entonces, hay un culpable, como vos decís, hay un culpable. El culpable es precisamente aquel que a través de su esfuerzo ha trabajado, ha logrado determinadas posibilidades de libertad subjetiva y de desarrollo subjetivo y es asociado a una oligarquía, cuando en verdad lo que estamos tratando de subrayar en oposición a la política del resentimiento es la política del trabajo, de la producción, del progreso, del esfuerzo, de la posibilidad de entender que el tiempo es una herramienta para el desarrollo y no para la duración. Tal cual, tal cual. Esto es, me parece fundamental y me parece que hay que ponerle un ojo en estos días porque con el agravamiento de la crisis, con el agravamiento de los problemas, esto alimenta, por un lado, la utilización de los necesitados por parte de los poderosos. Los poderosos son los que ejercen el poder. Y por el otro lado, genera en los que son arrebatados en sus derechos, pongo el caso concreto, alguien al que le usurpan una propiedad, genera también odio. Por lo tanto, la política de encono, la política de odio, finalmente es capitalizada por aquellos que se ofrecen como garantes de una cierta estabilidad miserable. Porque esto es lo que nos ofrecen. Nos ofrecen una estabilidad miserable, que es volver a sacarle a los que tienen un poquito y darles un muy poquito a los que no tienen nada. Volvemos a la idea de la crisis de la clase media alentada desde el poder a la que se refería Fernández Díaz antes del encuentro. Y un poco desde la iglesia de Bergoglio también, que desprecia profundamente a la clase media. Sí, yo te digo que sí, yo creo que eso se junta, Santiago, Jorge, se junta con una idea que se ha instalado. Justo vos hoy leíste el texto de Lori Sanata, Lori lo tiene muy analizado, que es esta idea del pobrismo como concepto de salvación. Esta idea de que hay una parte de la Iglesia
de la Iglesia, perdón, de la intelectualidad y de los sectores medios preparados, ingenieros del alma, los llamaba Raymond Aron, a los inventores de estas cosas, ¿no? Ingenieros del alma, que nos tratan de convencer de que los problemas se resuelven disputándole al que tiene lo que el otro no tiene. Y bueno, así estamos, así está la Argentina, frenada, trabada en esta discusión, pero ojo, que en los momentos de crisis tan profundas como los que estamos viviendo, crisis inédita, diría yo, como la que se está desarrollando, no abusen de generar este tipo de odios, porque no sabemos dónde terminan. Los problemas de seguridad que estamos teniendo, que están de alguna manera incentivados por estas prácticas revanchistas. Y porque generan una identidad ilusoria. Una identidad ilusoria, exactamente. Y no conozco, Santiago, Jorge, ningún país del mundo que haya resuelto su desarrollo por esta vía, que esta es la otra cosa. Tráiganme un modelo que por esta vía, por la vía de sacarle a los que tienen un poquito para dárselo a los que no tienen nada, haya logrado consolidar un país próspero, un país donde... Pero por ejemplo, Venezuela, te digo que llegó a un estado igualitario, el 90% son pobres. Es un estado igualitario verdaderamente, ¿no? Claro, igualitario en la miseria, claro. Cuando analizaba estos temas, cuando estaba pensando en estos temas, para conversarlo con ustedes, me topé con una frase de Jonathan Haidt, que es un psicólogo social muy importante en Estados Unidos, que dice, finalmente, no somos tan racionales como nos gustaba imaginar. Claro, pero fíjate una idea interesante, ¿no? No somos tan racionales. Hay una diferencia muy importante entre ser racional y ser racionalista. El racionalismo es un dogma fanático que consiste en reducir la realidad a lo que uno entiende. Y la racionalidad es la capacidad de tratar de intercambiar dentro de un plano lógico ideas con otros a fin de poder generar criterios compartidos, partiendo de la hipótesis de que no es conveniente que uno tenga toda la razón. Nosotros podemos asociar esto que vos llamabas muy bien la política del resentimiento a la promoción de un racionalismo, es decir, una falsa racionalidad que consiste a falta de identidad nacida de la educación y el trabajo, podemos generar en aquel que nada tiene la idea de que ha sido devastado y empobrecido por los que mediante el trabajo y la educación han logrado darle prosperidad al país, no solamente a ellos. Exaltar el odio, Santiago, es una forma de justificar las frustraciones, es una forma de acendrar las frustraciones. El tomar esa tierra, el robar o el fabricarte otra vida. Vos tenés esta vida no porque nosotros hayamos gerenciado mal el Estado y la economía, sino porque alguien te lo sacó. ¿Viste? Mirá a tu alrededor que alguien te lo sacó lo que es tuyo. Vos sabés que yo lo conocía a Antonio Escotado, que es un intelectual muy importante en España, Aquí quedó vinculado al tema de las drogas, porque escribió un libro sobre la droga, lo traía Chiche Helblum, y no tiene la imagen que merece, realmente es un intelectual de mucha valía. Yo lo conocía en Sevilla, y estuve hablando con él. Y él dijo en aquel entonces, hay dos clases de socialismo, ¿no? El socialismo liberal, ¿no? Y el socialismo mesiánico, ¿no? Claro. El que está de moda es el socialismo mesiánico, el socialismo democrático no está de moda. Y después decía, que es bastante interesante, ¿no? Que el populismo tiene el camino asfaltado. Es tan fácil gestionar la frustración, tomar el rencor y redirigirlo, calmar el sentimiento de agravio dándole un enemigo de carne y hueso que hacía la razón de todos los males. Sus ideas simplificadoras prosperan con rapidez porque no requieren bondad,
inteligencia ni solidaridad. Ni educación, añadiría yo. Me parece fundamental destacar que estas políticas, este fomento del resentimiento, no libera al oprimido, no lo constituye el sujeto, lo convierte en un cliente cautivo, lo hace más preso, lo hace más esclavo. Muy bien, es cierto, estamos sembrando un país de ausentes, por eso digo que esta concepción que el Estado tiene de aquello que debe suplir al ciudadano democráticamente entendido, mediante el resentimiento, lo convierte en un ausente como sujeto, porque cuando el odio toma la totalidad de la identidad, es necesario desaparecer como persona, en el sentido de tener capacidad crítica, de diálogo, de interlocución Y con esto otro. lamentablemente se va instalando, y se va instalando también en sectores de la sociedad. Ayer lo escuché al médico de terapia intensiva que explicaba el tema de la saturación de la terapia intensiva, y había un dejo de esta cuestión anticapitalina en el discurso del hombre. Había un dejo por esos tipos que van a correr, por esos tipos que salen a hacer compras, por esos tipos que salen a abrir un negocio desesperadamente para poder dar trabajo y para poder comer. Por esos tipos se expande el virus. El virus es ese, es el virus del odio. Es realmente es un impresionante. virus espantoso. Ahí está entrando este cantante, ¿qué tal? Que se Ojo parece que a Brian Ferry. se parece. Se parece. Lo imita perfectamente, mirá, Y- lo imita y- y perfectamente. Ahí vos sabés que el otro que está entrando con él, Sí. y lo imita también muy bien, es Borges. Miralo ese señor caminando con esa vacilación notable. Esa mirada que parece perdida en el espacio, pero sabe perfectamente por dónde va, porque tiene la enseñanza de Homero. Qué notable. Verdad. Vos sabés que Borges me dijo, mire, yo hoy, pero con una condición, que usted no me identifique a mí con uno, sino con dos. Y entonces me pidió que leyera Borges y yo, el texto que está en el hacedor, y bueno, que dice así: a ver cómo dice. al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar
en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.